desde hace décadas. Y la mercadería que debería trasladarse en ferrocarril se traslada por trailers en carretera, que es una necedad, que las destroza, que las hace peligrosas. El 69% de los accidentes en el país son por los trailers de doble remolque. Hacen lentas las carreteras, es una barbaridad. Y yo creo que está Salinas y una bola ahí de corruptos detrás de la propiedad de los trailers, y por eso está el monopolio y el traslado de mercaderías que hace más caro. Privatizaron todo. Las líneas aéreas, privatizaron empresas nacionales muy importantes que construían los ferrocarriles, que construían el metro, que fabricaban autos, que fabricaban autobuses. Todo eso fue entregado al capital privado, supuestamente para que hubiera mayor desarrollo, mayor competencia. Todas esas empresas desaparecían. Bueno, Mexicana, todavía en el sexenio de facto del usurpador de Calderón, cerró de la noche a la mañana. Pilotos que eran 20, 22, 28 años a la calle. Y aquí meto lo de la reforma financiera. Dos rasgos de esa reforma que quieren aprobar: cárcel a los deudores, y ejecución de sus garantías expedita, para que los banqueros tengan más confianza y garantías para prestar. Si los contratos son de adhesión, uno no puede cambiarle una coma al contrato que firma para un préstamo bancario. No puede cambiarle nada, ni siquiera entiende uno lo que está firmando. Ya necesita un asesor uno para que le digan qué es lo que está pactando uno, y luego el banco no respeta esas condiciones. Cobra lo que les da la gana. Que me lo platiquen a mí, que fui dirigente de deudores en 1994 y defendimos a miles, cientos de miles de deudores contra la voracidad bancaria. Y ahora no les basta, y pongo el ejemplo: un piloto de Mexicana que tiene un buen ingreso, que tiene un contrato colectivo, que tiene la vida tranquila, que tiene un empleo seguro, según él, pide un préstamo, se lo dan, y luego cierra la empresa, se va a la calle, y encima lo van a meter a la cárcel porque no paga la deuda. Es una brutalidad. Un electricista del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene un trabajo seguro, que su sindicato está a punto de cumplir 100 años, que tiene un contrato colectivo, que tiene un buen ingreso, pide un préstamo, cierran la empresa, los mandan a la calle, y encima lo van a meter a la cárcel porque no paga su crédito. ¿Y cómo lo va a pagar si lo han dejado sin empleo? ¿Y cómo lo va a pagar los sectores medios del país si se pierde 1 millón de empleos al año? 1 millón de empleos al año. Son 1 millón de personas, para decirlo de otra manera, son mandadas a la calle cada año por la política económica feroz. Pero no solo esta reforma financiera. Hicieron antes del pacto la reforma laboral. La reforma laboral que liquida todos los derechos de los trabajadores, todos. Decían que iban a hacer legal el outsourcing y que eso ya existía en el país. Yo, cuando me lo dijo el diputado en su momento, Francisco Rojas, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, me dijo: es que ya es una realidad, Gerardo, vamos a legalizarlo. Digo: oye, pues es una realidad el secuestro, es una legalidad el asesinato, es una realidad la corrupción. ¿Por qué no la legalizas también de una vez? Mételo en el marco, ¿no? Pues claro, ¿no? Pues es un atropello liquidar los derechos de los trabajadores, y no permitimos en nuestra legislatura que se aprobara la reforma laboral. Bueno, aprobaron el outsourcing famoso ahora. Yo a los que no saben inglés les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder. Se trata de que no tengas seguro social, no tengas aguinaldo, no tengas vacaciones, no tengas antigüedad, no tengas nada. Pues fueron más lejos. Metieron el pago por hora, 8 pesos la hora. 8 pesos la hora. Sin derecho ni siquiera a descanso, porque es hora trabajada, hora pagada. Es una brutalidad.